con Reutemann, por el cual no aceptó la presidencia. Y en el momento que me iba a contar qué pasó, le dije, hace una cosa, lo dejamos después al aire. No le preguntamos, así que después lo voy a llamar por teléfono a No, ver Willy. qué fue lo que pasó. Pablo, ¿Qué bienvenido. vio? ¿Qué es Bienvenido. lo que vio? Lo que vio y lo que escuchó, porque él estuvo en eso. Bien, Fernando, empecemos con Pablo. Pablo, primero, muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Vos sabés que para nosotros es un gusto. Este programa deja hablar a los invitados, así que yo me quiero enganchar con lo que estábamos hablando con Willy hace segundos nada más. ¿Cómo estás viendo el gobierno, no desde la parte económica y política, porque eso ya hablan otras personas, sino desde la parte del discurso? Un hombre medido como sos vos, ¿cómo estás viendo este discurso cuasi violento? Cuasi no, violento. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, a ver, por un lado sorprendido, diría, y por el otro lado no tanto, ¿no? Es una gran A ver, contradicción. Digamos, nuestros presidentes no se caracterizan, salvo muy contadísimas excepciones, por tener buenos modales, ¿no? En la historia hay varios ejemplos y yo diría que los más exitosos y algunos de los más repetidos que han tenido reelección no cuidan mucho el modo y no solamente eso, sino que hacen una reivindicación que no importa eso, que lo que importa es el fondo, no la forma, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque digamos, el ser humano, casi la decisión más importante, no, yo diría la decisión más importante de vida, que es cuando forma pareja, cuando se enamora y todo, yo diría que la forma es muy importante, porque nadie se enamora de alguien que lo maltrata, lo empuja, lo insulta, ¿no? Y yo diría que, yendo a un plano no tan comprometido, en una asamblea, en una reunión de directorio, si alguien empieza a hablar de esa manera, lo que saca de los demás es lo peor, porque uno se empieza a ofuscar y se pasa del plano de la argumentación al plano personal, ¿no? A ver quién es insultante. Y se pierde mucho el tiempo con eso, pero eso distrae también, ¿no? En el caso de Milei, bueno, uno está sorprendido que ya estamos llegando al año, parece mentira, ¿no? Falta un mes nada más para que se cumpla el primer año de gobierno. Ya se lo veía cuando era simplemente un panelista o un influencer con esa forma crispada, áspera, y que le ha dado resultados, ha sido muy exitoso, ¿no? No más ver los millones de seguidores que tiene, no sé, en ex Twitter y en TikTok y en Instagram. O sea que esa modalidad, evidentemente, en un mundo que está muy desesperanzado, muy desilusionado con las instituciones formales, serias, educadas, él ha sembrado y tiene muchos seguidores, ¿no? A nivel gobierno hay dos cosas para decir, ¿no? Por un lado, él, como es sabido, no tiene ningún tipo de poder territorial, porque no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene escasísimo poder legislativo, y como si eso fuera poco, se da el lujo de tirar por la ventana a muchos de sus funcionarios, ya lleva cerca de 90, ¿no? Que en otros gobiernos, cuando un funcionario salía de esa manera, era primera plana, títulos principales, ya el poder de acostumbramiento que tiene el argentino, no, pero además como que ya, bueno, saltó por el otro aire, más. sí, pero nada más y nada menos que la canciller, por ejemplo, ¿no? Porque hay funcionarios y funcionarios, pero canciller, bueno, estamos hablando de un funcionario muy importante, ¿no? Si fuera ajedrez uno diría una torre, ¿no? Casi, porque no es un peón, digamos, es una pieza importante. Pero, a ver, me parece que esa crispación, ese temperamento es lo único que él puede ofrecer, como decir, no se metan conmigo, soy fuerte, soy poderoso, me la creo y se las voy a hacer creer a ustedes también, ¿no? Porque si vos lo dejás a Milei sin esa manera de ser, se parecería bastante a De la Rúa, por un lado. Siendo que De la Rúa tenía un poco más de apoyo y tenía, bueno, respaldo hasta cierto punto, ¿no? En estos días un poco se empezó a discutir eso, tenía respaldo de un partido como la Unión Cívica Radical.
Milei, si tuviera como muy buenas formas, estuviera muy temeroso y todo, me parece que él, sin todo el apoyo formal de la política, estaría en problemas, ¿no? Con lo cual, internamente, esto habla mucho del Argento, que al Argento le gusta un poco la persona que ejerce el mando, y por eso el peronismo ha tenido tanto éxito con sus presidentes líderes fuertes, ¿no? Estoy hablando de Perón, estoy hablando de Néstor y Cristina Kirchner, estoy hablando de Carlos Menem, porque también tuvo peronistas débiles, Isabel Perón, Cámpora, Duhalde, no digamos Rodríguez Sá, Alberto Fernández, o sea, esta leyenda de que el peronismo es fuerte, no. De pronto tiene los líderes más exitosos del peronismo, son muy fuertes y son reelectos además, ¿no? Perón, Menem y Cristina. Y bueno, copia mucho de eso Milei, ¿no? Milei tiene muchas formas, a pesar de que se ubica en las antípodas, aparentemente ideológicas, ¿no? Liberal, barra libertario, tiene todo un formato populista y parecido, y además tiene como muchos cuidados con el peronismo, con el kirchnerismo, que no tiene, paradójicamente, con sus aliados, ¿no? Sí, Fernando. Mira, estaba escuchando atentamente y te quería hacer una pregunta. Vos recién dijiste que el gobierno de Duhalde era un gobierno débil. ¿Cómo es eso? A ver, primero hay que reconocerle a Dualde su lugar en la historia porque asumió en situaciones muy críticas, principio de 2002, después de 3 presidentes, y era débil en el sentido que su poder emanaba del Congreso, no de las urnas. Segundo, lo respaldaba la Liga de Gobernadores. La Iglesia había hecho un aporte con el diálogo argentino, pero no bien hubo una refriega muy dramática, trágica, con muertes de dos activistas sociales como Costecchi y Santillán, y el mismo Dualde se vio en la necesidad de adelantar su salida del gobierno. Entonces, digamos, fue débil en el sentido que su poder era muy frágil, ¿no? Sin embargo, él se supo Ujú. manejar, no hizo un incendio, o sea, si se hubiera manejado como se maneja Cristina Kirchner o Milei, con ese lenguaje, quizás hubiera saltado por el aire. Fue muy prudente en ese sentido y hizo un aporte importante con el ministro Lavagna, digamos, ya cuando asume Kirchner, no es que la situación ya estaba sobre ruedas, pero hizo un gran trabajo, ¿no? Vos hiciste recién una, digamos, una comparación, una analogía con el gobierno de la Rúa. Y sin embargo, hoy Natalio Botana sacó una frase terrible donde dijo: el estilo del kirchnerismo no ha muerto, permanece en mi ley con mucha vitalidad. ¿Qué opinas de eso? Y sí, porque lo que yo les decía, tiene muchos modos, muchas formas. Bueno, el ataque a la prensa, el ataque a los otros poderes del Estado, el ataque al que dice algo, ya no te diría contrario, sino matices, ¿no? Lo que ha pasado Sí. con la canciller, digamos que, a ver, el voto argentino fue uno de los 187 países, ¿no? Solamente 2 países no votaron en contra del embargo. Uno es el que hace el embargo, que es Estados Unidos, el otro es Israel. Moldavia que se abstuvo, pero todos los demás votaron, porque digamos, a esta altura ya se sabe que digamos el bloqueo fue totalmente inútil, o sea, es la medida que agradecieron los Castro toda la vida, porque con esa excusa ellos han tenido a esa isla sojuzgada, digamos, con ahora, bueno, ya directamente en estado crítico, con cortes de energía muy serios, teniendo que mendigar en su época a lo que era la Unión Soviética, después a Venezuela, y siempre apelando y alegando de que era por culpa de Estados Unidos, del bloqueo. Obama había empezado, en conjunto con el Papa Francisco, un poco ese deshielo que, bueno, me parece que habría que sacar. A ver, yo estoy en contra de ese bloqueo y no estoy para nada con Cuba. Me parece horrible que tenga una dictadura de hace tantos años, desde el año 59, ¿no? Pero bueno, todo el mundo lo piensa así. Lo que pasa que en el álbum de figuritas de Milei, era muy lindo figurar, nada más que junto a Estados Unidos e Israel, pero nada más que para eso. Que por lo demás después te puede costar caro a la hora de que haya que votar cosas de Malvinas, ¿no? Por ejemplo.
digamos, no es un voto casual, es un voto, digamos, si el mundo lo está haciendo, fíjate, hubo una carta de electores en estos días de Ani Mestre, hija de Guar Mestre, el legendario Sí, fundador de Canal 13, que ella se asume como anticomunista, exiliada, se tuvo que ir de su país y vivir en Argentina, y que está en contra de ese embargo, porque ese embargo, vuelvo a repetir, es el principal argumento de, de Cuba, ¿no? Para mantenerse en dictadura. Pero sí, yo creo que, a ver, tiene muchas cosas parecidas al kirchnerismo y hay una simpatía incluso. Fíjense ustedes que Cristina Kirchner realmente tiene como mucho rechazo a Macri y las veces que ha hablado en redes sociales nunca se ha dirigido directamente a él, menos tuteándolo, se ha dirigido al macrismo. En cambio, con Milei, bueno, ya es un dúo Pimpinela, ¿no? Que va, que viene, se chicanean. ¿Se acuerdan el 10 de diciembre cómo se reían? Él le mostraba el bastón de mando con los perritos. Tanto Cristina como su hijo Máximo reconocen como una virtud que sea un plebeyo, ¿no? Que no es un hijo de ninguna casta capitalista ni empresaria. Hay como, y me parece que ellos al mismo tiempo admiran, ¿no? Y se ve cierto espejo parecido, ¿no? En esos formatos, en esa impronta, en ese empuje que tiene para mantenerse en el poder. Cómo llegó de manera a esas carambolas que armó, ¿no? O sea, primero con todo el apoyo y el expertise de Massa para sacar del medio a Juntos por el Cambio y cómo después se da vuelta y va contra Massa, ¿no? Y gana. En ese sentido es un artefacto político que todavía estamos tratando de desentrañar. Me parece que todavía hay muchas más cosas que veremos de Milei, ¿no? Que nos sorprenderán. A mí, como ciudadano argentino, lo único que espero es que él está frente a un arco y que ojalá que pueda meter muchos goles, porque también manda muchas pelotas a la tribuna, ¿no? Ojalá que meta algunos. Y después los modales sí, se sufren y, a ver, lo que me queda, si bien por un lado en el mundo se está mirando con mucho interés esta baja de la inflación tan interesante, el tema de ir por el superávit fiscal, el tema de la RIGI y sus ventajas para los inversores, todo eso se está viendo en el mundo con mucho interés. También en el mundo se fijan, pero ¿cómo se lleva con los otros poderes del Estado? ¿Pero cómo va a nombrar los jueces de la Corte? ¿Pero cuál es la seguridad jurídica? ¿Pero cómo se lleva con la prensa? Todas esas cosas a la hora de invertir también son importantes porque hacen que el país sea previsible o no previsible. Ese costado él no lo está manejando mucho, ¿no? Pero bueno, veremos. Según dicen los economistas, ustedes saben mucho más que yo de eso, son como muy optimistas respecto a los índices del año que viene, ¿no? A, Bueno, ojalá que sea así. a mí lo que me preocupa de hacer goles es que él es arquero, ese es el problema. claro. Contame cuál es Sí. vamos a tu profesión, porque vos sos secretario de redacción del diario La Nación. ¿Cuál es el trabajo de un secretario de redacción? Contanos lo que no sabemos. Bueno, a ver, un diario es finalmente es como una fábrica de noticias, no porque las inventa, sino el procesamiento. Entonces hay distintas secciones especializadas, cada una en distintas actividades y disciplinas, ¿no? Política, economía, espectáculo, deportes, sociedad, información general, seguridad, bueno, los suplementos, cultura. Todos esos tienen un jefe a cargo. Por encima de los jefes están la Secretaría de Redacción, que depende del Secretario General de Redacción, que es un poco como podríamos decir el gobierno, entre comillas, el gobierno del diario, ¿no? Es el que finalmente va a decidir de todos esos jefes. Hay reuniones de etapa donde cada cual canta su tema del día y entonces se hace después, justamente el rol del secretario de redacción es armar ese menú para que tenga un poco de todo, que se decían también, especialmente en los formatos gráficos en papel, donde el tamaño, dónde está ubicado, habla mucho de la noticia, ¿no? Esto ya es bastante más relativo en estos tiempos
donde entras en internet y es como una especie de océano, ¿no? Donde no se sabe qué es más importante, se mezcla una noticia económica con la separación de, no sé, de una vedette. Pero bueno, ese es el mundo actual, ¿no? Y un mundo actual donde la objetividad pretendida, vuelvo a poner las comillas, que nos guió y nos sigue guiando a todos, una objetividad relativa, porque todos somos subjetivos, hay líneas editoriales, pero bueno, tratando de conservar, de escuchar las distintas campanas, no está muy de moda. Hoy está de moda la noticia deseada. La noticia deseada es la que cada uno se le cante, digamos, en las redes sociales y que es muy ubicua y muy voluble. O sea, y el presidente la usa mucho, ¿no? El presidente tiene este concepto. Puedo decir hoy A y mañana, porque me queda cómodo hoy A, y mañana por ahí me queda cómodo B. Y voy a decir B y no me importa lo que diga. Eso el kirchnerismo ya lo hacía. Me parece que Milei lo hace todavía con mucho más, más marcado. Tiene sus huestes virtuales mucho más específicas que mueven eso, diría, con bastante profesionalismo, ¿no? Pero bueno, son todas códigos y reglas de juego muy distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Bien, Fernando. ¿Cuál es el ranking de noticias? O sea, que me imagino que La Nación tiene las más leídas, ¿no? ¿Qué gana? ¿Una noticia política, la separación de una vedette, Colapinto, una investigación de Alconada Mon, la nota de Carlos Pagni? ¿Cuál es el ranking que ustedes manejan ahí? Es muy variable porque, digamos, es un diario apreciado por la opinión, por las columnas de interpretación. ¿Sí? Tiene grandes firmas, vos nombrás a Pañi, pero Morales Solá, Fernández Díaz, de Pablo, Sibona, no me quiero olvidar de nadie, Liotti, Marina del Yebra, Poyeto. claro, Yebra, bueno, tiene cantidad de firmas y eso es muy apreciado, pero evidentemente la persona que navega las redes, de pronto, bueno, si hay una separación de Pampita, la tentación de que el cliqueo va a estar. Y quizás el diario hace décadas ese tipo de información la soslayaba o era una pildorita, un comentario en el fondo del suplemento de espectáculo. Y hoy en día, bueno, de pronto puede tener más importancia, ¿no? Es decir, hoy la Biblia del Calefón está en su esplendor, ¿no? Porque todo puede valer lo mismo. Y yo no lo critico, porque la gente también muchas veces hace ese clic para descansar. No es que, bueno, solamente me interesa la separación de Pampita, es que ya estoy tan abrumado con todo que dame un poco de entretenimiento. Me parece que en ese sentido los medios se están corriendo un poco a ese lugar de infoentretenimiento, ¿no? Donde a veces se mezcla, se combina, a veces desafortunadamente. La noticia bomba, siempre una tragedia, una muerte, obviamente tiene mucho clic, pero, pero después es muy relativo. Los diarios se han convertido en agencias de noticias, ¿no? Trabajan las 24 horas, está también a ver quién, la primicia dura mucho menos, entonces, quién lo ¿Ya es dijo primero. importante la primicia? ¿Es importante la primicia en este momento? Ya. Y, a ver, perdió un poco porque antes la primicia de un diario, por ejemplo, por ahí la tenía 2 días antes y se decía, bueno, a ver cómo la damos, conviene darla el domingo, que hay más lectores. Hoy en día no te conviene si tenés algo que vos creés que es una primicia, guardarla mucho, porque todo está mucho más, hay muchas más interacciones. Cambió el paradigma de la comunicación. Antes eran muy pocos los que emitían, muchos escuchando o leyendo. Hoy todos los que leen y escuchan al mismo tiempo generan información y tienen el espejismo o la sugestión de creer que están hablando como si fueran el New York Times o La Nación qué sé yo, el Mercurio de Chile. Y evidentemente no es así, porque no son las mismas llegadas. Pero bueno, también las redes sociales te dan esa chance, que de pronto un chico, una chica que tiene un talento particular para cantar y que le hubiera costado mucho llegar hasta una discográfica, de pronto, Bloom sube un Con video YouTube. y eso viraliza.
Entonces, lo que tienen las redes sociales, por un lado, democratiza mucho porque aplana, horizontaliza la información. Por el otro lado, tiene, ¿cómo te diría? Tiene impulsos autoritarios, ¿no? Esto es bueno porque a mí me gusta y A el de ver, enfrente. ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de impulsos autoritarios? Me Y, por- encantó. y porque es esta cosa caprichosa, decir, bueno, este me gusta y sos el más grande que hay, pero el de enfrente lo embadurno porque es el enemigo y no me importa, y entonces por ahí pongo un video sesgado porque no lo pongo completo, y ni te cuento, ya está pasando y va a pasar mucho más en los próximos años. Yo creo que ahí vamos a tener mucha tarea los periodistas. Ni te cuento las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Ah, bueno, Entonces, sí, sí. digo que el periodismo va a tener que seguir diciendo, bueno, miren, esto es verdad, esto no. Y según el prestigio de cada medio, bueno, va a valer mucho eso, ¿no? Porque en un momento no vas a poder distinguir qué es verdad de lo que no. Entonces, todas esas cosas me parece que en vez de darle más músculo a la democracia, a la tolerancia, al diálogo, las redes sociales, particularmente algunas, me parece que le gusta más, o su impronta es la pelea, y la pelea que no es tan, que es una pelea, ¿cómo decirles? Que no es noble, porque no se juega con reglas de juego claras y limpias, sino que están incluso bien vistos los golpes debajo del cinturón, ¿no? Entonces, bueno, eso produce de pronto la aparición de líderes como pueden ser el mismo Trump. Veremos qué pasa mañana en las elecciones de Estados Unidos, tipos como Bolsonaro, tipos como Milei, ¿no? Digamos, Milei no nació un repollo, es que la clase dirigente política no pudo dar respuestas, ¿no? Las dos grandes coaliciones que en No lo los vieron últimos años... venir, no lo vieron venir. No, Claro, no, a ver, fueron muy exitosas electoralmente, pero a la hora de la gestión dejaron muchísimo que desear. Entonces la gente pateó el tablero y dice, bueno, si los profesionales de la política no solamente no solucionan nuestra vida, sino que cada vez la complican más, bueno, vayamos por alguien parecido a nosotros, que tenga la misma furia, porque finalmente es ese, uno hablaba de la grieta, pero digamos, el mileísmo es como una instancia superadora a la grieta. Estamos más enojados y un enojado va a tomar el poder, ¿no? Y bueno, veremos ahí cómo Es, administra esa furia, y qué cosas buenas y malas pueden salir de ahí. Y lo importante es también qué lección está aprendiendo la clase dirigente, si es que está aprendiendo alguna. Yo por el lado del peronismo no estoy viendo, y te diría por el lado del Juntos por el Cambio tampoco, los radicales tampoco, los estoy viendo todavía que no salieron de la crisis de haber perdido las elecciones y de estar con un presidente al que no reconocen como un par, pero tampoco están haciendo como un mea culpa de decir, bueno, pero nosotros fallamos en esto, en esto, en esto, y tenemos que corregirlo, porque si no, bueno, quizás mi ley quede corto también en un momento y la gente diga, no, necesitamos una dosis más de afuera, de motosierra, eh, me parece que ahí la política está en un momento donde no está dando respuestas cabales y reales, sino que complica más la vida de la gente, ¿no? Pablo, contame, ¿qué es más grave en la Argentina? ¿La corrupción, la inflación, el deterioro educativo o el desinterés de la gente por todo esto? Porque acordate lo que decía Luther King, que a mí no me preocupaba la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos, ¿no? Yo creo que todo, porque todo, como en eso tiene razón Cristina Kirchner, todo tiene que ver con todo, ¿no? Digo, la ausencia de educación o cómo se fue deteriorando produce ciudadanos menos preparados, políticos menos preparados, hacen que la economía funcione peor. Si funciona peor, los chicos comen peor. Si comen peor, su mente no se desarrolla y entonces empieza como un círculo horrible, ¿no? Pensemos que hace 50 años la Argentina tenía, no sé, 4 o 5% de pobreza y la clase media era un orgullo para la Argentina, ¿no? El pobre, las dos clases extremas, las más humildes y las más ricas,
aspiraban a ser vistos como clase media, porque era una clase media ilustrada, era la clase media que retrata a Quino tan maravillosamente Mafalda, ¿no? Y era un país donde, bueno, de pronto la sacude la violencia de todo tipo, el terrorismo, la guerrilla, después la represión, y, y me parece que ahí también la política no supo dar respuesta, ¿no? Cumplimos 40 años, esa es la mejor noticia el año pasado de estar en el sistema a pesar de las hiperinflaciones, de los ataques a la Embajada de Israel y la AMIA, los cara pintada, el 2001, tantas cosas horribles que hemos pasado, el sistema funcionando es la mejor noticia, pero no ha sabido dar respuestas, sino que el peor, ¿no? Ha empeorado la situación en estos 40 años de democracia. Obviamente que no tiene la culpa del sistema, pero sí quienes lo manejan, ¿no? Que lo manejan frívolamente, que se miran mucho el ombligo, que creen que están en un reality show. Uno muchas veces critica a Milei porque es como un panelista, pero finalmente los políticos, los demás, y estoy hablando de las dos grandes coaliciones, ¿no? Fundamentalmente, porque después están los periféricos que, bueno, no llegan al poder, entonces tampoco su responsabilidad es Eso menor. pueden decir cualquier cosa porque no pasa nada. Y sí, además en general son furgón de cola El famoso no teorema sé, de Baglini, pero ojo que algunos lo, lo han logrado, el caso del presidente. es exactamente, exactamente. Yo creo que ahí tenemos una sociedad mucho mejor que la clase dirigente, claramente, ¿no? Cuando uno pasa revista a quienes se destacan en la literatura, en los científicos, en el deporte, en la gente que uno ve todos los días, que se quiere tomar un colectivo, un tren, ¿no? A pesar de cuando había piquetes o ahora que siguen por ahí los paros. A esos que Y nombraste en héroes, a esos que nombraste el Sí, otro día contra en viento y héroes. marea, ¿no? Que se levanta de pronto a la madrugada y por un sueldo que apenas le va a alcanzar o no, y que trata de mandar a los chicos al colegio. Me parece que es una sociedad que yo no puedo decir que no nos merecemos los dirigentes que tenemos, porque algo que ver tenemos, porque los votamos. Pero ahí es como una necesidad de decir, hay que resetear la política, y quizás Milei es el reseteo. Quizás Milei es como el elefante que entra al bazar, y que va a romper todo, y porque no se atrevieron los profesionales a tomar las medidas que había que tomar en los momentos adecuados, que hubieran sido menos dolorosos, ¿no? Hubo muchos momentos, porque digamos, después del 2002, cuando tenía los commodity a favor, digamos, tiramos manteca al techo, hubo un comienzo con la baña con Dualde que siguió con Néstor Kirchner, pero bueno, eso se abortó en 2005 y ya sabemos cómo funcionan los populismos, funcionan con billetes que se caen así como una catarata y ahí bárbaro, vamos a hacer una fiesta de bicentenario, fuerza bruta todo el tiempo porque estamos todos bien, pero cuando los billetes no caen más la pasás muy mal y la que la pasa peor siempre son los más pobres, ¿no? Sin duda. Eso sucede, ¿no? Y la inflación es el impuesto peor para los más pobres. Por eso, más allá de todas las desprolijidades y si está quedando mucha gente en la calle y todo, el tema de que si la inflación sigue bajando en algún punto es una política social, porque digamos, la persona que va a comprar y se encuentra con un precio bastante parecido al del mes pasado, bueno, empieza como a poder proyectar un poco mejor su presupuesto, por más escaso que sea. Lo que le falta al presidente es decir, bueno, ¿cómo hago para cuál es el escalón siguiente, ¿no? Él llega a la presidencia con esa promesa y entonces está todo puesto ahí. Pero un país es mucho más que eso, ¿no? Bueno, veremos. Yo creo que lo que el año que viene la ciudadanía va a votar es, bueno, lo que prometió el presidente, ¿lo cumplió, sí o no? Y veremos si la inflación sigue bajando, quizás el presidente tenga una buena elección. Hay que ver qué preparan del otro lado, ¿no? Tanto lo que es peronismo barra kirchnerismo, que claramente va a seguir ahí, no se puede zafar del kirchnerismo, tiene una flamante reina a cargo del Partido Justicialista. El único pobre que llamó a elecciones
en el justicialismo en el 88 fue Cafiero, que era el presidente puesto, ¿no? Iba a ser presidente y se le ocurrió llamar a elecciones y bueno, le salió un Milei. No, igual Claro, Carlos Menem era un gran político y tenía un respaldo, digamos, del Partido Justicialista, las y un corporaciones. carisma espectacular, nos guste o no nos guste, tenía un Gran carisma. político, gran político, y tuvo muchos aciertos y también desaciertos, ¿no? Hay que decir que después de Juan Manuel de Rosas, yo hice el cálculo, Carlos Menem con sus 10 años y medio fue el argentino que más tiempo gobernó seguido, ¿no? 10 años y medio, ¿no? Yo, Porque el kirchnerismo tiene 4 gobiernos, pero Néstor 4, Cristina 8 y Alberto 4, y separados, ¿no? Pero 10 años y medio seguidos fue Carlos Menem. yo te voy a hacer, me permitís, Fernando, dos preguntas en una, o una pregunta que tiene dos, debería tener dos respuestas. Una, contanos cuál es el secreto de un buen entrevistador. Estoy Y, tratando de poner Me luz sacaste me sacaste, esa era mi última pregunta. bueno, Esa era mi última pregunta, porque pero, quería aprender de Pablo. pero esperá que falta la segunda parte de esa. ¿Y a quién te gustaría entrevistar que todavía no lo lograste? Perdón, Fer, eh, perdón, discúlpeme. a ver, en algún momento me interesó, y no diría que no me sigue interesando, pero voy a hacer las observaciones, que sería Cristina Kirchner. Lo que pasa es que Cristina Kirchner en entrevista copa la parada y de pronto empieza con su discurso. Si fue una conversación más franca, me interesa ver cómo funciona su cabeza, como me interesa la de Milei también, ¿no? El Papa Francisco también me parece como interesante, eh, pero lo que pasa es que a veces el entrevistado, no digo en el caso de Bergoglio, pero quizás decide Milei y de Cristina Kirchner que no puede seguir el diálogo si uno no firma la adhesión absoluta, ¿no? Entonces, en la adhesión absoluta está la contradicción, porque si yo tengo que hacer preguntas que pueden ser complicadas. Ojo, yo no soy amigo, yo he tenido, me encanta el género de entrevista, he tenido programas, hago entrevistas, y no creo que tampoco sea la función molestar al entrevistado o hacerle zancadillas, ni No. a nadie, ni a Cristina, ni a Milei. Pero sí, de pronto hay preguntas que pueden ser un poco incómodas, y no son personajes dados a esa conversación, al diálogo, ¿no? Son más bien monologuistas y si uno le hace una pregunta un poco incómoda, empiezan a sentir que uno es un enemigo, ¿no? Entonces se complica mucho ahí poder tener una conversación que sea rica, interesante. Y vamos a hacer la pregunta que no pudo hacer Fernando porque le gané de mano. ¿Cuál es el secreto de un buen entrevistador? Bueno, Sí, la principal, la más difícil es poder, poder escuchar. Miren lo que le digo, ¿no? Porque el entrevistador tiene que formular preguntas, pero escuchar y saber esperar a que termine en este tiempo de velocidades vertiginosas no es tan fácil. Y después está el tiempo también, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces en una entrevista, después de terminar, amigos que me dicen, ay, che, pero no me preguntaste tal cosa y tal otra. A veces puede ser que no se me ocurrió, pero muchas veces digo, sabes que sí, que lo tenía en el plan, pero los minutos se van y cuando es tele, radio, que uno está muy, el tiempo es dictador, no permite de pronto que lo que en un medio gráfico, en una de esas uno se puede explayar más tiempo, ¿no? Eh, pero me parece que darle confianza al entrevistado de que uno va a ser leal con las preguntas, que no va a ser capcioso, digamos, que no va a tratar de lucirse el entrevistado y que trata de sacar el mejor partido que es que esa persona pueda conversar de una manera lo más genuinamente posible, ¿no? Lo cual, cuanto más importante es el personaje, más difícil de conseguirlo, porque se ponen un cassette, están a la defensiva, tienen mucho que perder si tienen los coach, o sea, hay toda una parafernalia alrededor del gran personaje que hace que de pronto la entrevista pueda ser artificiosa en algún punto, ¿no? Bueno,
cómo quebrar eso. Sabiendo que si vos vas con la pregunta más directa, es decir, usted roba, por ejemplo, usted es corrupto, y ya sabés que esa es la pregunta más fácil para contestar un Y que te va a político. contestar que no. Que no, ¿viste? Entonces vos tenés que también trabajar y laburar para decir, bueno, cuáles son los atajos o cómo puedo a través de una pregunta no tan directa, bueno, asomarme a, por lo menos a inferir cosas que no me dice y que quedan ahí al borde del decir, ¿no? A mí a veces me interesa ese espacio, que me hace pensar antes, durante y después en la entrevista, ¿no? Bien, Fer. Dos preguntas también. Primero, la primera con comentario. ¿Por qué crees vos? O sea, yo te cuento por mi trabajo, tengo la obligación de leer muchos diarios, no solamente de Argentina, sino de otros países. Y salvo Colombia, yo no encuentro en ningún otro país el nivel de diarios que nosotros tenemos en la República Argentina, tanto diarios nacionales como diarios provinciales. Es impresionante el nivel que tenemos, es muy buen nivel. La verdad que hay diarios que dan gusto, diarios del interior que da gusto abrirlos y leerlos. Editorialistas, información, formato, un montón de cosas que no sucede en otros países. Eh, Eso sí, y ahí va, engancho mi segunda pregunta. Yo no me compro todos los diarios que vienen afuera. Los estoy viendo a través de la pantallita como te estoy viendo a vos en este momento. Eh, ¿Cuánto falta para que desaparezca el papel y sea todo reemplazado por esta pantallita? Y hace muchos esfuerzos las empresas periodísticas paradójicamente para que el papel vaya descendiendo cada vez más, porque no es de hace tanto que se empezaron a cobrar las suscripciones, o sea que por mucho tiempo hubo un ejercicio de regalar a los lectores lo mismo que se cobraba al día siguiente en el kiosco. Es más, podías leer antes las notas gratis, y que después tenías que pagar al día siguiente. Eso me parece que le fue restando. Después cambian las costumbres también, ¿no? O sea, hoy en día la gente lee muchas noticias, se entera por los celulares. Hace media vida o más, 75% de la vida la resuelve con el celular, ¿no? Desde el delivery al Uber, al GPS, a la llamada telefónica, al WhatsApp, al Twitter, es decir, saca las fotitos. Entonces, el diario papel nos va quedando más a los que nos hemos criado y crecido y estamos gustosos todavía en la cultura analógica, ¿no? Para mí no hay nada mejor, no hay mejor programa que un desayuno con Sí, un diario, ¿no? sí, señor. Con la salvedad, y esto lo hemos conversado muchas veces los secretarios de redacción, digo, ¿cómo será el cansancio cuando el diario es un artefacto artesanal que se construye de cero y a la noche está ensamblado, armado, ¿no? Casi de cero, ensamblado, y ese es un trabajo intenso todo el día. Y uno corrige un montón de cosas, ¿no? Para un montón de cosas, pero al día siguiente, cuando uno ya ha dormido, en el desayuno, los errores salen pac, pac, pac del diario leyéndolo, decir, pero esto yo lo leí, ¿cómo no me di cuenta, ¿no? Y no, uno no se dio cuenta porque, bueno, el vértigo, la distracción, estar en varias cosas a la vez hace que se pasen errores, ¿no? Pero Y ya digo, quedó viejo encima. claro, no, y además el diario de antes te daba la bronca de decir, uy, este error y ya está impreso, queda para siempre. Hoy en día, por suerte, como más gente lee la versión virtual, uno corrige, uno va y lo corrige, ¿no? Este, a ver, es como todo, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Hay ventajas que aparecieron y, bueno, hay ventajas que se perdieron, ¿no? Y había desventajas que desaparecieron, que eran estas, por ejemplo, no poder salvar el error, pero aparecen otro tipo de desventajas, ¿no? O sea, el ser humano es así, crea cosas. Hay un filósofo Virilio, creo que se llama, que dice, cada invento genera su propio accidente. Es decir, uno no puede hablar de hundimiento hasta que alguien inventó un barco, ¿no? No hay choque de auto. Bueno, primero hay que inventar el auto. Cada invento, que es una gloria, que es algo para facilitarnos la vida, conlleva, digamos, como parte de la imperfección humana,
su propia desgracia, ¿no? Su propio accidente, que uno lo puede, digamos, si es prudente y tiene suerte, la fortuna está de su lado, lo puede evitar, pero sabiendo que cada invento nuevo tiene también su propio, ¿cómo diríamos?, antídoto de la felicidad absoluta, ¿no? Y en estos formatos nos damos cuenta, son gloriosos en muchos sentidos, pero como veíamos también tienen sus costados bastante perversos, ¿no? Yo los Y domingos con respecto al corría. nivel de los diarios argentinos, en general, A no sé si ver, vos compartís lo que yo digo, pero la verdad que tenés una oferta de diarios, de medios, que es impresionante, no la tenés en otro. De hecho, tengo colegas que viven en otros países que me dicen, che, leí en el Clarín, leí en La Nación, leí en el Infobae, leí en él, viste, como son muchos diarios afuera, tal y tal cosa. Y vos decís, che, de otro lado me están leyendo cosas que están pasando en mi país. Es impresionante eso. yo creo que tenemos un periodismo muy estimable y como vos bien marcabas antes, también a nivel federal, ¿no? Lo cual es más todavía extraordinario. De pronto hay muy buenas cosas también en el interior. Pero comparando con el periodismo de hace, no sé, 40 o 50 años, la década del 60, de pronto, qué sé yo, a ver, lo que se perdió fue que también éramos una potencia todo lo que eran las revistas languidecen, Mm, ¿no? Lo que eran las revistas políticas como Primera Plana, Confirmado, bueno, cantidad de revistas de los años 60 que se fueron perdiendo, eh, porque la revista, digamos, que era la que tenía de pronto una guardia periodística y tenía las fotos, pero hoy las fotos están en Instagram y los propios artistas muestran su casa. Entonces, ¿qué sentido tiene esperar que la revista te la muestre, ¿no? Bueno, son nuevos desafíos que van apareciendo, pero también el periodismo, me parece que, y eso fue una cosa que nos legó mala, el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo que, digamos, es coincidente con la aparición de las redes sociales, y las redes sociales para mí en algún punto tienen como una venganza de las audiencias hacia los emisores fuertes, ¿no? Durante siglos nos tuvieron que escuchar en silencio o leernos en silencio. Apenas podían filtrar una carta de lectores, un llamado telefónico a una radio y se acabó, silencio, y nosotros, los jetones, hablando fuerte. Entonces, las redes sociales arrancan pegándonos a nosotros, pegándonos a nosotros. Y eso coincide con la aparición de movimientos políticos que llegan al poder que cabalgan sobre eso y lo potencian, ¿no? que entendieron antes que otros el modo de comunicación. Exactamente. Y entonces tienen en el periodismo decir, vamos a pegarle porque es un adversario fácil, no compite con nosotros, no está en las elecciones, aunque muchos periodistas empezaron no sé, Carolina Lozada, Tetaz, eh, bueno, a ver, tres grandes presidentes argentinos, Mitre, Avellaneda, Sarmiento, eran periodistas, ¿no? Entonces tenemos una gran tradición. Somos como primos hermanos la política y el periodismo, entonces a veces son relaciones muy intensas, a veces tóxicas, y yo creo que en los últimos años con el tema, por ejemplo, en las señales de cable, que a veces toman partido de una manera que no es saludable, no es sano, pero que tiene que ver con lo que le decía de la noticia deseada, ¿no? Ya no te doy la noticia con varias campanas, como diciendo, mira, es bueno por esto, pero también no es tan bueno por esto otro. No, eso no, porque la gente quiere escuchar, para eso tiene distintos canales. Es como que vos, para tener la noticia completa, tendrías que consumir dos o tres programas de señales antagónicas en algún punto y tendrías que después desbrozar lo que es todo la grasa, que es el énfasis para un lado o para el otro. Eso le ha hecho mucho mal, ¿no? Me parece al periodismo, perder ese lugar un poco más prescindente, que no es del todo prescindente, porque bueno, cada cual va a un medio porque se siente como un club, ¿viste? O me gusta esa playa, voy de vacaciones ahí porque
el entorno me... A ver, la noticia es una sola, pero me gusta que me la cuentes vos y no me gusta que me la cuente el otro, porque yo confío en vos o tengo un punto de vista parecido a vos. Finalmente, la noticia, no podés llegar a la noticia si no es a través de un punto de vista. No hay forma de abordar una noticia sin punto de vista. Si lo haces de manera, como nos decía en el Colegio del Agua, ¿no? Incolora, insípida, inodora, no te lee nadie, porque digamos, quiere como, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y por qué sería bueno y por qué sería malo? Eso que es lógico, me parece que llega a un punto donde se patologiza cuando, bueno, el periodista se sube a un banquito y empieza como a decir, no, esto tiene que ser así o asá, o hace trampas, ¿no? Te muestra un video por ahí la mitad, o dice esto es por, o los videograph, ¿no? Hay mucho en este momento ahí de esa deformación que no le hace bien al periodista. Lamentablemente llegamos al final. A mí me quedaron 18 preguntas. Ahí te iba a preguntar de Mirta Legrand, te iba a preguntar de Sebrelli, tenía anotado un montón de Norman Brisky, de todos los quilombos que pasa de este país, pero como vos dijiste hoy, el tiempo es tirano, nos quedan 4 minutitos de programa, vamos ya al cierre. Yo de mi parte, Pablo, te agradezco infinitamente que un periodista de fuste como usted le dé bola a todo tipo que no somos periodistas, pero No, por favor, nos gusta tratar ya de con hacer trayectoria, ¿ya cuántos años en el programa? 10 de que empezó y 4 Bueno, que estamos mirá. nosotros dos acá, así que sí, ya estamos aprendiendo un poquito. Y Hay un camino. estamos aprendiendo de los maestros. Pablo, infinitas gracias. De mi parte, A ustedes por este momento de conversación y de poder pensar, de meditar, porque uno también está como, viste, multipantalla y no es como antes que uno podía decir, bueno, pero hay que darse esos tiempos, sí, ¿eh? sí. Yo Volver sigo, a la lectura. sigo No sé leyendo quién dijo el diario de papel. Yo sigo leyendo el diario de papel. alguien dijo una vez, y esto es muy interesante, ¿no? Si tenés poco tiempo, lee libros, ¿no? Y si tenés mucho tiempo, lees diarios. Porque, claro, el libro, que parece que te va a llevar más tiempo, supone un trabajo más elaborado y que te puede dejar en vos una semilla o puede hasta darle musculatura a tu cabeza. Pero la noticia vertiginosa, en algún punto, que uno parece que está muy informado, en el fondo, nada, ¿no? Es como esta otra frase que también se dice, te vas una semana en la Argentina, volvés y decís, uy, cambió todo. Y si te vas 10 años y volvés, decís, ah, no cambió nada. Está todo igual. Está todo igual. Bueno, así somos los argentinos, ¿no? Ojalá que podamos corregir así como nos destacamos en tantas disciplinas, ojalá que la política en algún momento también nos dé una alegría, ¿no? Esperemos. Pablo Sirvién, señores, con nosotros, secretario de redacción Una lección del diario de La periodismo, Nación. de persona, de buena persona, de todo. De todo. Un encanto de tipo. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo. Bueno, estamos llegando al final del programa, nos quedan 2 minutitos. Sí. Decime, Fer, contame algo. No, yo recomendaría a todas las personas que nos están escuchando, más sus amigos, de las otras personas que nos están escuchando, más los amigos de los amigos de los amigos, hacer una piramidal, pero en el buen sentido de la palabra. No un Ponzi. No le pedimos plata a nadie nosotros. Que no, y que les gusta un poquitito la música, Oh. que para el programa que viene tenemos no una sorpresa, no un sorpresón, tenemos una sorpresota, tenemos algo que se les van a caer las lágrimas, porque va a venir alguien que trasciende todo, Sí. trasciende todo. Es Les voy a dar solamente una pista. Cuando un avión de una aerolínea del sudeste asiático aterriza en Nueva York, ¿qué canción pone siempre? New York, New York de Frank Sinatra. Sí, señor. Cuando ese mismo avión aterriza en otro país que es muy grande, pone siempre la misma canción, cantada por el mismo trío. Una de las personas de ese trío va a estar en nuestro programa. Nada más que eso. Que lo parió, no digamos más, pues si no perdemos la sorpresa. Y Pablo se va a enterar de quién se trata.
Charlie, No pude nuestro... con mi genio, me quedé, viste, para ver, por curioso. No, fantástico. Ya después te escribo por privado y te cuento. Charlie, nuestro operador, gracias como siempre. A nuestra productora Agustina de Estéfano, que está acá, pobre, haciendo el aguante hoy. Aldana, que vino hoy temprano y estuvimos charlando con Alberto Albamonte en la esquina, contando algunos secretos que después no nos llegamos a enterar porque no lo dijimos, no tuvimos tiempo. Y bueno, esto es... ¿Qué es esto, Fernando Meiter? Polémica en el business. Fer, mucha suerte con Pampa. Vos sabés de qué se trata. Ya lo sé. Muchísimas gracias y que lo des. Como dijo Fernando Meiter, no se pierdan el próximo programa que viene alguien, un astro mundial. Mirá lo que te digo, un astro mundial de la música. Ya se van a enterar quién es. Gracias. Esto fue Polémica en el Business, el programa conducido por Fernando Meiter y Willy Nervi, que se emite por la AM 1420, Radio con Voz. Hasta el próximo lunes.